Buenas noches, mi nombre es Kelvin Suárez, estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro. El día de hoy voy a hacer una breve exposición relacionada con la cátedra de Derecho Mercantil 1 y los temas a tratar son la empresa, el fondo de comercio, firmas de comercio, las obligaciones y los contratos mercantiles. En primer lugar tenemos que la empresa es una unidad económica social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, cuyo objeto es obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. En cuanto a la empresa, según el Código de Comercio, en el artículo 25 nos indica que la empresa es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de un servicio. En este mismo orden de ideas, se tiene que los elementos patrimoniales de la empresa son los bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de la misma. Entre ellos tenemos el dinero en efectivo, el dinero depositado en cuentas bancarias, locales, naves industriales o todo tipo de construcción, terrenos, mobiliario, ordenadores, maquinarias, patentes y marcas, y por último mercadería, derechos, entre otros. En lo referente a la finalidad de la empresa, tenemos que la finalidad económica externa es la producción de bienes o servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. La finalidad económica interna es la obtención de un valor agregado para remunerar a los integrantes de la empresa. Finalidad social externa es contribuir al pleno desarrollo de la sociedad. Esta no vulnera valores sociales y personales fundamentales, sino que los promueve. La finalidad social interna es contribuir en el seno de la empresa al pleno desarrollo de sus integrantes. Esta no vulnera valores humanos fundamentales, sino que los promueve. En cuanto al fondo de comercio, el mismo es el valor actual de los superbeneficios que produce una empresa, derivada de una serie de factores, entre ellos la clientela, la eficiencia, la organización, crédito, prestigio, experiencia u otros. En este particular, las características del fondo de comercio son las siguientes. Es una organización de personas, es un conjunto de bienes de toda naturaleza, destinado por conocimiento del empresario a cumplir una actividad mercantil. Y por último, es una organización y actividad, por eso aparece como un acto de comercio. Ahora bien, para la enajenación del fondo de comercio se deben tomar en cuenta los artículos 151 y 152 del Código de Comercio, el cual nos indica el artículo 151 que la enajenación de un fondo de comercio debe ser publicada antes de la entrega del fondo. Durante el lapso de las publicaciones, los acreedores del enajenante, aún los de plazos no vencidos, puede pedir el pago de sus créditos o el otorgamiento de garantía para el pago. Mientras que en el artículo 152 del Código de Comercio nos indica que cuando no se hayan cumplido los requisitos del artículo anterior, adquiriente del fondo de comercio es solidariamente responsable con el enajenante frente a los acreedores del mismo. Continuando con mi exposición, tenemos que la firma de comercio o firma mercantil es aquel medio de identificación de los comerciantes y de las sociedades de comercio. En otras palabras, la firma de comercio es el distintivo que individualiza a la persona del comerciante. Entre los tipos o modalidades de firma de comercio se tiene 1. Firma personal o individual, comúnmente llamada firma unipersonal, que está reservada al comerciante en el artículo 26 del Código de Comercio.
firmas sociales, las cuales pueden ser firmas sociales o razón social, reservadas únicamente en nombre de colectivos, a sociedades en nombre de colectivos y en comanditas, y denominación social o comercial, que son sociedades de capital reservadas a compañías anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Firma derivada, que no es una firma formada por el titular del fondo, sino de su antecesor, y firma ordinaria o propia, que es formada por el titular del fondo de comercio. Pasando al tema relacionado con las obligaciones y contratos mercantiles, se dice que las obligaciones mercantiles son el vínculo jurídico que une a dos o más personas determinadas, en virtud del cual una parte queda obligada respecto a otra para dar, hacer o no hacer algunas cosas. Entre sus características se destacan que se presume que los codeudores y fiadores se obligan solidariamente si no hay convención contraria. Artículo 107 del Código de Comercio. En segunda característica tenemos que las deudas mercantiles de sumas de dinero líquidas y exigibles devengan en el pleno derecho del interés corriente en el mercado, siempre que éste no exceda el 12% anual. Este está establecido en el artículo 108 del Código de Comercio. Por su parte, el contrato mercantil es un acto jurídico bilateral destinado a originar obligaciones, cuyo objeto es el acto de comercio. A los efectos necesarios, los contratos mercantiles se rigen en el Código de Comercio y de las leyes especiales de comercio, y en todo lo que no previenen el Código Civil venezolano. Para finalizar, se tiene que los elementos del contrato son la capacidad, que es el poder de ejercer derechos y contraer obligaciones; el consentimiento, que es la exteriorización de la voluntad entre dos o más personas para aceptar derechos y obligaciones; objeto lícito, que es el contenido de todos los negocios jurídicos, debe ajustarse a la ley; y causa lícita, que la motivación de todo negocio jurídico debe ajustarse a la ley. Eso por el momento es todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Kelvin Suárez.